La serie de hoy se llama La familia, el diseño original de Dios. Entonces, yo leí un artículo por ahí, que te lo quiero leer el día de hoy, y dice lo siguiente. Dice: Dios ha ordenado la familia como la institución fundamental de la sociedad. Está compuesta por personas relacionadas unas con otras por matrimonios, sangre o adopción. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer en un pacto de compromiso para toda la vida. Es el don único de Dios para revelar la unión entre Cristo y su iglesia y para proveer para el hombre y la mujer en el matrimonio un medio para el compañerismo íntimo, el canal para la expresión sexual de acuerdo a los patrones bíblicos y los medios para la procreación de la raza humana. Este es el diseño de Dios para la familia, y de esta manera proveer al hombre de felicidad, compañía, seguridad y todo lo que necesita el ser humano. Pero como sabemos, dice este artículo, el enemigo de las almas, desde el Edén, no ha hecho otra cosa más que tratar de romper este vínculo, llenando de dolor a hombres, mujeres y niños, ¿no? Entonces es importante saber el rol que tiene cada uno en la familia, ¿no? Es importante saber también el rol que tiene la familia en la sociedad. Es importante que nosotros, como creyentes de la Biblia, como cristianos, tenemos que entender lo que Dios habla a través de la Biblia y la manera en que la familia está diseñada, ¿sí? Debemos de comprender eso. Entonces, lo que nosotros creemos es que la familia está instituida por hombre y mujer y hijos. Ese es el diseño en el que creemos y es el que nosotros promovemos, ¿no? Entonces, durante esta serie estaremos viendo el rol del padre, de la madre, de los hijos también, y hoy lo que vamos a ver es algo sobre el matrimonio. Ya sé que a lo mejor no estás casado, pero sé que este mensaje va a ser de bendición para tu vida. Entonces, en Génesis, capítulo 1, versículo 27-28, dice lo siguiente: Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente para que se mueva, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Bueno, Dios, te damos gracias porque eres bueno, gracias por este día, amado Dios. Yo te pido que tú puedas hablar a través de mí, Dios, tu palabra, que tú toques cada corazón, lo que tengan que escuchar, que tú hables a sus vidas, Dios, y que, Padre Santo, aún confrontes a quien tengas que confrontar. Yo te pido que tú obres en nuestros corazones y que cuando terminamos de ver esto, Dios, salgamos mejor de cómo entramos. Dios, te damos a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la Biblia dice que después de que Dios creó al mundo, hizo también al hombre y hizo a la mujer, ¿no? Y los bendijo. Y les dio el mandato de tener hijos para que vivieran y disfrutaran de toda la belleza o todo lo bello de la creación que fue diseñada para ellos y sus generaciones. De esta manera Dios instauraba la primera y más importante institución, que era la familia, ¿no? Entonces Dios mismo estableció la familia como elemento fundamental básico de la sociedad humana, ¿sí? En la cual, por causa del pecado y la maldad humana, o la maldad, se ha ido degenerando, ¿sí? O degradando hasta convertirse en muchos hogares en una verdadera pesadilla, ¿sí? En una pesadilla, porque de repente se olvidó el amor entre la pareja, ¿sí? Se olvidó el servicio uno por el otro, ¿no? Se distorsiona el diseño original de Dios y ahora los hijos se vuelven contra los padres. Se vive una dificultad complicada que está destrozando familias enteras, ¿no? Porque parecen los juegos del hambre ya en las casas, ¿no? Entonces, lo primero es que podamos comprender el diseño de Dios para la familia. Y créeme que el diseño de Dios establecido es el mejor. Y quiero darte un ejemplo. El inventor, digamos que hay un inventor o el inventor de un nuevo celular, él sabe lo complejo y lo complicado que es ese celular, ¿no? Y sin ningún problema, él te podría decir cómo puede funcionar ese celular. ¿Sí? Con la mano en la bolsa te puede decir cómo van las aplicaciones, cómo va cada cosa, cómo funciona, sin ningún problema, porque él lo hizo, ¿no? Y con mucha seguridad te puede explicar sin ningún problema cómo es que funciona ese artefacto, sin problema, ¿no es así? Entonces, pero al final de todo, este hombre que diseñó ese artefacto, solo él sabe cómo es que cada parte encaja dentro de ese propósito, de ese teléfono. Para que nosotros podamos entender cómo funciona una familia,
tenemos que ir hacia el creador de la familia, a Dios. Cuando te falla una lavadora, no vas y buscas el manual del refri. Cuando te falla un vehículo, no vas y buscas el manual de la bicicleta, ¿no? Entonces vamos y buscamos el manual de la lavadora y el manual que es del coche, ¿no? Entonces, si tenemos interrogantes de cómo guiar a la familia, ya sea por algo específico o un propósito general, como cristianos, si tú y yo nos hacemos llamar cristianos, tenemos que ir a la palabra de Dios, ¿sí? Donde nuestro creador y diseñador ha expuesto todo lo que necesitamos saber acerca de la familia. Y no me pueden decir que es que ahí no hay muchas cosas para la familia. Claro que sí lo hay, ¿sí? Ese es el manual que tú y yo tenemos que conocer. Cuando creemos en Dios y nos hacemos llamar cristianos, el manual para la familia es la Biblia, la palabra de Dios. Dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, es buena para reprender. La Biblia es útil para reprender cuando estamos teniendo una conducta equivocada, cuando estamos pensando de una manera equivocada, ¿no? Es útil para eso, para reprendernos, para enseñarnos en todo momento, ¿no? Para corregirnos cuando es necesario. Muchas veces somos lentos para obedecer la palabra de Dios, ¿sí o no? A veces somos lentos para obedecer la palabra de Dios, porque nos cuesta trabajo. Y muchas veces vemos la Biblia como un libro más de la pequeña biblioteca que tenemos, ¿no? Y la metemos entre la enciclopedia que tenemos, ahí metemos la Biblia también. Nos olvidamos que es el manual para nuestra vida como hijos de Dios. Y sabes, la necesidad más grande en estos días y en estos tiempos, en las familias cristianas, y aún no en las familias solamente, en la iglesia cristiana, la necesidad más grande, ¿sabes cuál es? Es que hay que regresar a la Biblia. Si la iglesia no vuelve a la palabra de Dios, si las familias que profesamos ser cristianos no entendemos que necesitamos de la palabra de Dios, no podremos entender los planes de Dios y nos vamos a desviar y olvidar de que nuestro manual es la Biblia, de lo que quiere Dios de nosotros. Entonces, en Génesis capítulo 2, versículo 18 dice: entonces el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. ¿No? Dice el versículo 18, no es bueno. Di conmigo ahí donde estás, no es bueno. ¿Sí? Cuando Dios vio que la creación, o vio la creación como muy buena, todo lo que había creado en ese momento, la contempló como que era hasta el punto el resultado perfecto de su plan creado. Mas sin embargo, al observar el estado del hombre como no bueno, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, el hombre tenía una condición incompleta. El hombre estaba incompleto, ¿no? Podemos ver la necesidad que tiene el hombre de una compañera, de una ayudadora, de una igual que él. El hombre estaba incompleto, sin alguien que lo completara. Sí, en el complementar o en el cumplimiento de la tarea de llenar, multiplicarse, esto nos enseña la incompetencia de Adán, no la insuficiencia de Eva, ¿no? Porque en 1 Corintios capítulo 11 versículo 9 dice: en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. La mujer fue hecha por Dios para suplir la deficiencia del hombre. Entonces, tanto el hombre necesita de la mujer como la mujer necesita del hombre, son un complemento, ¿sí? Son un complemento. Y no es un accidente de la historia que las relaciones familiares hayan sido siempre el núcleo mismo de toda la civilización humana. Según la Biblia, esa es precisamente la forma en que Dios diseña la familia. Y por eso, si la familia se desploma como institución, la civilización finalmente se va a desplomar junto con ella, junto con la familia. Y pareciera que en estos tiempos la sociedad le ha hecho la guerra a la familia, ¿no? Podemos voltear a ver a todos lados y darnos cuenta de lo que está pasando en la sociedad. ¿No es así? Y sabes, mientras la sociedad continúa enloqueciendo, intentando eliminar la familia, es una razón por la que nosotros, o por la que nuestra cultura se deshace cada vez más. Y hoy día es más importante, más que nunca,
que los cristianos pongamos en práctica en nuestros hogares lo que la Biblia enseña sobre la Biblia, lo que nos enseña la palabra de Dios, ¿no? Entonces ahora quiero hablar un poco sobre el matrimonio. En Génesis capítulo 2, versículo 24, dice lo siguiente: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El matrimonio es una de las verdades más grandes reveladas del libro de Génesis, pero está mejor desarrollada en una forma más meticulosa en el Nuevo Testamento. Tan pronto como Dios creó a Adán y a Eva, Dios los unió y los hizo una pareja, ¿no? Entonces, mira, al principio la historia empieza con una pareja, ¿no? Y al final termina con una pareja, ¿no? Entonces, espero que hayas captado por qué razón te lo digo. Entonces, dejará, ahí donde estás, dejará. En el matrimonio, las prioridades del hombre cambian. Sí, las obligaciones con su esposa toman prioridad. Y se unirán, dice el versículo. Este es el lenguaje de compromiso en el pacto. Los humanos nunca seremos más que Dios. Dios, quien cumple los pactos, que cuando se juramentan en pacto uno con el otro, el matrimonio muestra la relación con Dios y su pueblo, ¿sí? Y nos unimos entonces en una sola carne, ¿sí? Esta frase apunta a la profunda solidaridad de la relación matrimonial. El compromiso singular y total involucrado aquí indica a Dios, ¿sí?, que ha tenido la intención desde el principio de que el matrimonio sea monógamo. Dos personas no pueden llegar a ser una sola carne si no sacrifican ambos una parte de lo que son, ¿no? El hombre y una mujer logran esto cuando están dispuestos a perder o ceder algo de sí mismos para convertirse en una sola carne, ¿no? Dos personas no podrán unirse en una sola si las dos personas insisten en retener cada cosa que trajeron al matrimonio. ¿Sí? Quizás lograrán convertirse en una sola carne en lo sexual, pero en lo espiritual no, ¿sí? No alcanzarán esa unidad requerida que ambos están dispuestos, porque no están dispuestos a renunciar a lo que traen cuando llegan al matrimonio, ¿sí? Las vidas egocéntricas no producen una sola carne, ¿sí? Porque de lo continuo demandan aquellas cosas que consideran sus opciones. Gary Thomas, en su libro, dice lo siguiente: nosotros tendremos el matrimonio mientras se cumplan nuestros deseos, satisfacciones y expectativas terrenales. Pero ¿sabes una de las cosas que desaparece en el momento que tú dices sí acepto? Esa noche, ¿sabes qué es lo que desaparece? Ya no tienes libertad. Tu libertad como soltero desaparece ese momento. Cuando tú dices sí acepto por el resto de mis días estar contigo, ese momento que tú disfrutabas de soltería desaparece, ¿sí? Tu soltería se va. ¿Y sabes qué pasa? Muchas veces, ya casados, queremos vivir como solteros. Y no debe de ser así. Tenemos que aprender a ceder, a entender que ya formamos parte de un matrimonio, de una unión y de un mismo cuerpo. Pero ahora pareciera que los casados se quieren ser solteros. Y los solteros dicen: es que ya me quiero casar, es que ya quiero entrar en matrimonio, ¿no? Entonces, por lo tanto, queremos vivir en un diseño que no tiene que ver con lo que creemos, ¿no? En un diseño desviado de lo que profesamos, porque distorsionamos la manera correcta en que Dios desea que nuestros matrimonios sean establecidos. Y cuando vivimos a nuestra manera, de una manera incorrecta, nos espera lo peor. Y yo podría decirte lo que sí, por experiencia propia, cuando dejamos a un lado a Dios, ¿no? Al principio yo les decía que se vivía muy complicado en estos tiempos en los hogares, situaciones muy tristes. Cuando las personas dejan a Dios a un lado. Y sabes, hay familias que de repente vinieron a la iglesia y duraron un mes, 2 meses, 3, 4, 1 año, 2 años, y iban bien, iban echando ganas, ¿no? Hablando de las personas que vienen a la iglesia. Entonces venían y de repente, por una u otra razón, se disgustaron con Dios. Algo les molestó. ¿Y sabes qué hacen? Abren la puerta de su casa y sacan a Dios de su familia. Y en esta parte podríamos aplicar aquí Mateo capítulo 7, versículo 26 y 27. Tú lo vas a leer en tu casa, ¿sí? Pero en estos versículos, esa familia es como una impresionante estructura sobre la arena, ¿sí? Cuando la inundación llegue, va a ser una gran ruina. ¿Sabes por qué? Porque lamentablemente dejaron fuera a Dios.
Y no solamente lo dejaron fuera así nada más porque sí, lo dejaron fuera de sus decisiones, ¿sí? De sus finanzas, aún de los pensamientos, ¿no? Y de repente se acaba el respeto el uno por el otro. Ya no se respetan, ¿no? Ya hasta se dicen de cosas. Y quizás se recuerda a la mamá uno al otro, ¿no? Ya no hay armonía en el hogar. Y quizás los hijos ya cuando ven llegar a papá dicen, qué mala onda que ya llegó mi papá, porque todo se hace un desastre, ¿no? Pero recuerda una cosa, si en algún momento te desviaste del camino, recuerda que Cristo es la solución. Y Él te está esperando, ¿no? Y de repente pasa esto, el hombre se siente superior a la mujer, o la mujer se siente muy atacada y se siente con derechos incorrectos sobre el hombre, y donde los hijos pequeños ya no importan. Tienes hijos pero ya no te interesa lo que ellos piensen, porque hay una guerra en la casa, es un conflicto, y cuando crecen los niños se voltean contra los padres. Pero debemos entender que en un matrimonio el hombre y la mujer tienen el mismo valor para Dios, diferentes roles pero un mismo valor. Ni tú, hombre, eres superior a la mujer, ni tú, mujer, eres inferior al hombre, ¿sí? La orden de someterse no es solamente para la esposa, porque luego distorsionamos la Biblia. No es solamente para la esposa, sino también para el esposo. Si el propósito principal del esposo piadoso debe de ser complacer a su esposa en lugar de hacer simplemente su propia voluntad y exigir obediencia. A veces queremos obediencia, pero no queremos dar amor, los hombres, ¿no? Entonces el diseño perfecto viene cuando Dios es el centro del matrimonio. Ese es el diseño perfecto. Y ojo, no estoy diciendo, al decir perfecto, no estoy diciendo que todo va a ser color rosita, que vas a vivir como en un cuento de hadas. No, quiero decir que en el caminar de tu matrimonio, cuando Dios es el centro, cuando hay dificultades, procesos difíciles, desilusiones, ¿no? Porque el príncipe se volvió sapo. Cuando Dios es el centro, sabemos quién sostiene nuestra relación, sabemos quién sostiene nuestro matrimonio, ¿no? Entonces por eso el diseño perfecto viene cuando Dios es el centro del matrimonio, ¿no? Muchas veces queremos complementar y pensar cómo podemos complementar el matrimonio, y sabes, somos pecadores, batallamos con el pecado, ¿sí? Que después de lo que Eva hizo, de que comió de ese fruto, entró el pecado y existe una deficiencia en cada ser humano, ¿sí? Como esposos debe de haber un compromiso por buscar de Dios, de sus almas cada cual. Tanto el esposo como la mujer debe de haber un compromiso por buscar de Dios, ¿no? Y pedirle a Dios que te dé la gracia para amar a tu esposa o a tu esposo, aunque quizás pienses que no lo merece, que muchas veces decimos que no merece que lo ame, o ella no merece que la ame, pero tú tampoco lo mereces. Por amor te lo digo, somos pecadores y necesitamos trabajar en nuestra alma, en nuestro corazón, como lo dice John Piper, para cuando abra la boca con mi esposa, no solo esté invirtiendo en ella, sino que sea una nueva persona que ame mejor que ayer. Entonces, debemos de aprender a amar mejor cada día. Si ayer tú dices, yo amo a mi esposa al 100%, si ayer la amaste al 100%, hoy ámala al 200%, y así sucesivamente, que tu amor crezca cada día, ¿no? Todos los días luchar por el matrimonio. No creas que ya cuando te dicen, vas a tener un matrimonio feliz, no, todos los días tienes que estar luchando. Luchar por la santidad, ¿no? Es pedirle a Dios que no seamos críticos, crueles, arrogantes. Es pedirle a Dios, ¿qué crees? ¿Qué crees que hay que pedirle? Es que haz algo, mi marido, hazle esto. No, es pedirle amor, es pedirle gozo, paz, paciencia, bondad, amabilidad, mansedumbre, fidelidad, dominio propio. Eso es el matrimonio feliz. La batalla principal está dentro de ti mismo, ¿no? Pero muchas veces creemos en la fantasía de que él tiene la culpa, ella tiene la culpa y yo estoy bien. Pero eso es una fantasía. El problema está dentro de uno mismo. Muchas veces somos críticos con la otra persona y no demostramos amor, somos arrogantes, somos crueles y lastimamos sin darnos cuenta, estamos siendo egoístas, ¿no? Y quiero que recuerdes esto. En el matrimonio existen momentos en que cumplir bíblicamente con el pacto matrimonial requiere que cada cónyuge muera a sí mismo, a fin de cumplir con su parte del acuerdo, ¿no? A pesar de que el otro cónyuge cumpla o no cumpla con la suya, convertirse en una sola carne requiere que ambos renuncien a demandar del otro y comiencen a dar de sí mismos.
Porque si no haces eso, si no pasa eso, va a ser, hoy él me la hizo y mañana me la paga. Ella me la hizo ayer y hoy me la paga. ¿Y sabes qué? No nos unimos en matrimonios para hacernos la vida de cuadritos. Mejor nos hubiéramos quedado solteros. O sea, no nos unimos en matrimonios para estar haciendo esas tonterías, ¿no? Imagínate ser una sola carne con otra persona. ¿Qué es lo que implica? Una fusión de sexos diferentes, ¿sí? Vidas diferentes, intereses diferentes, valores diferentes, metas diferentes y sueños diferentes, ¿sí? Es la unión de dos mundos. Pudiéramos decir, no, cada quien deja su mundo y es un mundo nuevo. No, se unen dos mundos, porque llegamos al matrimonio y no queremos ceder, no queremos dejar nuestros sueños, nuestros proyectos. Y muchas veces, si a tu pareja le va bien o está cumpliendo algún sueño, algo que ella quería hacer, he escuchado muchas parejas que dicen, es que ¿por qué a él le va bien y a mí no? Es porque ella le va bien y a mí no. A ver, es tu esposa, es tu esposo. Si a ella le va bien, a ti también te va a ir bien, ¿no? Pero a veces solo queremos ver lo nuestro. Solo quiero ver lo que yo quiero. Porque, imagínate, son dos agendas diferentes, ¿no? Son dos agendas paralelas, no forman una sola carne. Más bien, mantienen a las personas separadas. Y con el tiempo, ¿qué crees que pasa? Se empiezan a distanciar. Terminan alejándose uno del otro, ¿no? Unirse en uno mismo es que los dos dejen a un lado sus diversas opiniones o opciones para encaminarse en una sola dirección, ¿sí? Es renunciar a una parte de tu tiempo para vivir un calendario mutuo. Y sabes, esa fusión solo es posible si Dios está en medio de los dos. Solamente. Él es el único. Siendo Él el centro, Él es el único que lo puede hacer, ¿no? Así como Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, Él también es el mediador entre el hombre y la mujer. Dice Eclesiastés 4:12, cordón de 3 hilos no se rompe fácilmente. Ahora puedes imaginarte esto en un matrimonio. Si los dos van de acuerdo en la misma dirección, los dos van igual, en la misma dirección, dejando el ego, dejando el orgullo, la arrogancia, dejando lo que tú quieres, lo que él quiere, pero los dos ven en el mismo matrimonio lo mismo, y de repente Dios es el centro. Imagínate, difícilmente van a prevalecer, ¿no? Ahora seamos realistas con algo. Ninguno de nosotros ignoramos, ni los que están aquí ni los que están allá, la mujer no es una tarea fácil para el hombre. De la misma manera, a la mujer le resulta difícil entender al hombre. No creas que, ay, ya dijo algo a la mujer. No, a los dos. Para la mujer es difícil entenderte, ¿no? Y a ti, mujer, también es difícil que el hombre te entienda. Entonces, de repente surgen preguntas porque, de repente, ¿por qué él no puede ver lo que yo veo? ¿Por qué él no ve que está haciendo las cosas mal? ¿Por qué él no ve esto, no? Pero ¿sabes qué? En un libro que se llama Revolución Sexual de Miguel Núñez encontré unos ejemplos que son buenos para el día de hoy. De repente vemos esto: el hombre sueña de color azul y la mujer sueña color rosa. Sí, ella quiere ser escuchada y a él eso le agota porque él prefiere resolver. Él quiere ser obedecido, pero tener que hacerlo provoca la rebeldía en ella. Ella quiere ser amada, pero él ama de manera natural. Ella quiere ser valorada, mientras que él espera ser respetado por ella para luego valorarla. Ella quiere sentirse segura a pesar de que él aún posee muchas inseguridades. Él quiere sentirse apoyado, pero ella no lo apoya hasta que se sienta amada por él. Cada quien busca lo suyo, ¿no? Ahora, ¿puedes imaginar todo esto? Fusionar cada una de estas diferencias en una sola carne. Esto constituye un verdadero milagro, ¿no? El decir que es un milagro, no quiero decir que unan sus vidas en una ceremonia o en una boda, porque eso lo puede hacer cualquier ser humano, ¿no? A lo que yo me refiero es que un hombre o una mujer se funden en una forma de pensar y ver la vida de manera similar. Sí, eso es algo que solo Dios puede obrar, puede hacer. Y aunque Dios ha diseñado los cambios hormonales y los cerebrales, sí, porque entendemos las diferencias de los ejemplos que les acabo de decir, aún así cada persona tiene que realizar lo que le corresponde. Y un gran ejemplo que nos da Jacobo en Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25, dice lo siguiente: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en espejo, pues después de mirar hacia sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es.
Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, lo que tú y yo, como pareja, tenemos que hacer es obedecer, ¿no? La gracia de Dios es bendecir nuestra obediencia para la gloria de su nombre. Dios nos ha entregado su palabra para instrucción específica de cómo cultivar nuestras relaciones. ¿Sí? Estas instrucciones que nos ayudan a cultivar una buena relación con el prójimo deben aplicarse aún más en el contexto del matrimonio, porque nuestro prójimo número uno es nuestro cónyuge. No es el hermano de la iglesia, no es el vecino, es tu cónyuge el número uno, no tu prójimo. Entonces debemos de aplicar esto. ¿Sí? Dios nos une en matrimonio para quitar todas las perezas del pecado y para pulir tanto a hombres como a mujeres. ¿Y sabes qué pasa después de que Él pule todo esto? Porque Él lo puede hacer y lo va haciendo poco a poco. Desarraiga nuestro egoísmo y ya no pienso como yo quiero, ya no hago lo que yo quiero, ¿no? Muchas veces llegamos al matrimonio con nuestros propios ídolos, y estos ídolos son un impedimento para cumplir y llegar a ser una sola carne. Porque esos ídolos de repente se interponen entre los esposos y provocan que haya una lucha entre los dos a fin de defender cada quien sus ídolos. Muchas veces ese ídolo eres tú mismo, para no irnos tan lejos, porque aunque en el matrimonio solo importa lo que yo digo, lo que yo quiero, mi pareja no puede opinar porque solo puedo opinar yo. No, tú no opines, el que va a opinar soy yo. Eso es un ídolo, ¿no? Solo lo que yo quiera y lo que yo diga. Si yo digo que es verde es porque es verde. Usted no opine. Y esos son ídolos. Y es muy usual que nos pongamos enojados cuando el otro afecta uno de nuestros ídolos, ya sea con palabras o con acciones, ¿no? Nuestra mente y nuestro corazón están llenos de mentiras, ¿sí? Que generan una conducta idólatra, así como lo explica Pablo en Romanos 1:25, que dice, este versículo está impresionante, dice, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por las mentiras y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar de la creación, del Creador. Imagínate, quien es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, el origen de la idolatría es un montón de mentiras que llegamos a creer. Una de ellas, ¿sabes cuál es? Siempre la digo y la he dicho muchas veces. Creemos o tenemos la falsa idea de que nuestro cónyuge debe de hacernos felices. Es que ¿por qué no me ama? Es que ¿por qué esto? No, pensamos que nos tiene que hacer feliz, lo cual nunca va a suceder, porque otro humano no tiene la capacidad de hacerte feliz al 100%. Está deficiente también como tú. Sí, el único que es capaz de satisfacer las necesidades más profundas de ti es Dios, ¿no? Otra mentira que creemos es que pensamos que no tenemos por qué perdonar a los demás, a nuestra esposa, a nuestro esposo. Si perdono me voy a ver muy cobarde, me voy a ver muy malo, ¿qué va a decir la gente? Me voy a ver bien débil. Muchas veces no queremos perdonar, ¿no es así? ¿A poco no les cuesta perdonar? Bueno, ¿les cuesta perdonar? Entonces, cuando les cueste perdonar, pueden ir a Colosenses 3:13, que dice, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo nos perdonó, así también háganlo ustedes. ¿Sí? Algo que tenemos que tener en cuenta en el matrimonio es que tenemos que aprender a perdonar de la manera en que Cristo nos perdonó a nosotros. Tenemos que tener la disposición de perdonar. Pero sin embargo, muchas veces nos es difícil perdonar, claro que sí. Sí, no queremos extender perdón. El orgullo nos gana. El orgullo nos gana. Sí, tenemos que aprender a perdonar y pedir perdón. Actitudes, sentimientos, alegrías, enojos. ¿Sabes en dónde se libran esas batallas? ¿Dónde crees? ¿Enojado? ¿Lleno de orgullo? No, con Jesús sobre tu Biblia. ¿Sí? No te desquites con tu pareja. No te desquites con tus hijos. No lo hagas. Porque cuando tú sales del lugar secreto de buscar a Dios en oración, para después estar con tu familia, después de pasar un rato con Jesús, aceptas tu propio pecado y lo confiesas. Si eres capaz de hablar cosas que son edificantes, ¿no? Perdón, discúlpame, me ganó el orgullo. ¿Qué tan difícil es eso, no? Discúlpame, no me di mis palabras, la verdad la regué, perdóname. Discúlpame por ser grosero, ¿me perdonas por favor? No.
o te perdono tus actitudes, pero cambia. Debemos aprender a perdonar así como Jesús nos perdonó a nosotros. A veces decimos, es que Dios me perdonó, pero no queremos perdonar, ¿sí? Pero aquel que ha sido perdonado también necesita alejarse de esos malos hábitos que ha hecho. No es nada más de que lo perdonen y mañana siga pidiendo perdón por lo mismo, no. Tiene que alejarse de lo que está haciendo. Entonces, hay dificultades en el matrimonio, pero sin duda, cuando Dios es el centro, Él obra en gracia y sabiduría para poder fusionarnos en una sola carne e ir por la misma dirección. Entonces, ahora quiero hablar un poquito sobre el divorcio. Muchos pasajes de la Biblia, en los evangelios, reflejan la voluntad de Dios de que las parejas unidas en matrimonio no rompan el voto que hicieron ante el Señor, ¿no? Sin embargo, en los tiempos de Jesús, el pueblo se había acostumbrado a una visión mediocre del matrimonio. Los hombres judíos creían tener el derecho de dar cartas de divorcio a sus esposas por cualquier razón. Imagínate, me vio mal, una carta de divorcio. Me hizo esto, una carta de divorcio. No llegó, una carta de divorcio, ¿no? Eso pensaban ellos. Entonces, ellos pensaban que tenían ese derecho de dar cartas de divorcio por cualquier razón, algo que no estaba estipulado en la ley de Dios, ¿no? Esta visión distorsionada de la unión conyugal, esto era el resultado de que en el primer siglo existían diversas escuelas de pensamiento con opiniones contrarias del divorcio. Por un lado, el rabino Hillel entendía que una esposa podía divorciarse de su esposo, un esposo podía divorciarse de su esposa por cualquier motivo, incluso por servirle la comida quemada. ¿Puedes imaginar? Le serviste los tacos quemados, entonces te dan la carta de divorcio, ya no quiero estar contigo, ¿no? Bueno, entonces, eso fue con él. Por otra parte, el rabino Shammai ostentaba una posición mucho más conservadora y entendía que un esposo podía repudiar a su mujer solo en casos de infidelidad, ¿no? Entonces, con esto que yo les menciono ahorita, podemos comprender la pregunta que le hicieron a Jesús los fariseos, la cual encontramos en Mateo capítulo 19, versículo 3 al 11. No lo voy a leer porque es largo, es extenso, pero tú lo vas a leer en tu casa para que puedas comprender. Solo te voy a leer el número 3 que dice: y se acercaron a él algunos fariseos para ponerlo a prueba, diciendo: ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Entonces, en estos versículos lo que tú vas a encontrar varias enseñanzas. En el versículo 4 y 5 tú vas a encontrar que Jesús recuerda el momento de la creación para referirse al origen del matrimonio. En el versículo 6 Jesús establece a condición inalterable o indisoluble del pacto matrimonial instituido por Dios. En el 8 Jesús explica que Moisés hizo una concesión por la dureza del corazón del hombre, pero que esa no ha sido la intención desde el principio. Él nuevamente apunta al momento de la creación. Y en el 9 Jesús reconoce que el matrimonio puede ser quebrantado o puede quebrarse por el adulterio. La discusión, en el número 10, los discípulos entendieron lo que Jesús les explicó, ¿no? El matrimonio es indivisible excepto por el adulterio. Y por eso concluyeron ellos que era mejor no casarse. No dijeron, no, pues ¿para qué me caso entonces? Entonces, ahí te va. Jesús no ordenó el divorcio en caso de adulterio. No lo ordenó, pero sí vio ese pecado como un permiso para la separación, sobre todo en los casos en que el ofensor no se arrepiente, ¿no? Porque quizás la regaste, pero puedes retirarte, ¿no? Pero hay muchos que siguen lo mismo. Entonces, sin embargo, lo ideal siempre será la reconciliación de la pareja, ¿no? Perdonar, apartarse del pecado y pedir perdón. Pero muchas veces es difícil, ¿no? Entonces, el matrimonio apunta a la cualidad inmutable de la unión de Cristo con la iglesia. El perdón dentro del matrimonio apunta a la manera en que Cristo nos perdonó. Es igual. Si Cristo nos ha perdonado pecados, tenemos que aprender a perdonar, ¿no? La fidelidad en el matrimonio subraya la santidad del pacto conyugal, de la fidelidad de Cristo a los suyos. Podemos permanecer unidos a nuestra pareja
O tú puedes permanecer unido a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa, ¿sí? Puedes permanecer unido a él si sigues lo que dice 1 de Pedro 4:8, que dice: sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados, ¿no? Entonces, en tiempos difíciles, en el caos, en las tormentas en los matrimonios, hay momentos complicados, ¿no? En el matrimonio, pero sin duda podemos confiar en las promesas de Dios, podemos confiar en lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Entonces, la unión del matrimonio ocurre entre dos personas que han experimentado los efectos de la caída, ¿no? Del pecado. Por lo tanto, ambos mostrarán dichos efectos en momentos y formas diferentes, ¿sí? Quizás tú eres temeroso y ella es insegura, ¿no? Quizás tú eres inestable y él es enojón, ¿no? O te desalientas de repente. Hay una gama de emociones típicas de los descendientes de Adán y Eva. Entonces, la mejor manera de lidiar con este tipo de actitudes pecaminosas es por medio del amor de Dios. Y leo otra vez en 1 de Pedro 4:8: sobre todo sean fervientes en amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Y también la Biblia afirma en 1 de Juan 4:18: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. El único lugar donde el ser humano puede encontrar el amor perfecto es en una relación correcta con Dios. Es en una relación correcta con Dios. Entonces, poner a Dios en el centro del matrimonio, eso te va a dar la paz necesaria, el amor necesario para amar a tu pareja, para hacer eco cada día, sí, para que tú hagas eco cada día a aquellas palabras cuando dijiste: sí, te acepto con tus dificultades, con tus miles de errores, pero estaré contigo hasta que la muerte nos separe. Entonces, por más duro que sea el problema, Dios puede restaurar los matrimonios, ¿no? Y sabes qué, quizás el día de hoy tu matrimonio no vaya bien, o te estás pensando casar y vas a empezar con el pie izquierdo, ¿no? O quizás has pensado en el divorcio, quizás pensaste, te levantaste y dijiste: hoy voy a divorciarme ahora sí, ¿no? O has pensado en hacerle la vida de cuadritos a tu esposo o a tu esposa, o has aplicado el de me la paga, él me la hizo, él me la paga. Y sabes que eso no está bien. Estar llenos de orgullo, de arrogancia, eso no te hace bien. No. Yo sé que la sociedad nos enseña a ser machistas y a ser feministas, y distorsiona la familia de una manera errónea, pero ese no es el plan que Dios diseñó en la familia, ni en el matrimonio. Quizás pienses que no tienes el valor suficiente, mujer. Quizás la mujer piensa que no tiene un valor, y quizás el hombre piensa que si es cariñoso se le van a caer los pantalones. Entonces, no debes de pensar así, o que se te quita la hombría. No, es una equivocación. Tanto el hombre como tú, mujer, son un equilibrio perfecto para el hogar. Y para Dios tienen el mismo valor como seres humanos, porque los dos son creación de Dios, creación perfecta. Y sabes, la Biblia nos enseña que Dios diseñó las diferencias físicas y las funcionales entre el hombre y la mujer con un propósito. Pero aunque el papel del hombre y la mujer son claramente distintos, su posición espiritual en Cristo es igual. ¿Sí? En Dios existe una esperanza para todos aquellos matrimonios que no van de acuerdo a lo que creen. No, lamentablemente en el cristianismo hay matrimonios que no van de acuerdo a lo que creemos, que su manual no es la Biblia, su manual es Walter Mercado, su manual es lo que ven en la tele, su manual es muchas cosas, pero no es la Biblia, ¿no? Yo no sé cuál sea tu caso el día de hoy, pero créeme que Dios tiene el poder para restaurar tu matrimonio, para restaurar tu familia, y que tú puedas vivir de acuerdo a lo que Dios quiere de ti, quiere de tu familia, de tu matrimonio. Sí, no te dejes llevar por lo que grita la sociedad. Escucha lo que Dios tiene para ti y tu familia en la Biblia. Eso es lo importante, saber lo que Dios tiene para ti en la Biblia, ¿no? Entonces, el esposo cristiano juega un rol de líder en la familia.
Sí, él debe de tener esa posición de que ayude y motive a su esposa a cultivar una relación íntima con Cristo. No es decir, tienes que leer, tienes que hacer, no. Vamos a hacerlo, vamos a leer, vamos a orar, ¿no? Cuando el hombre ejerce su rol de proteger, cuidar y brindar seguridad a su esposa, él refleja el amor de Cristo por la iglesia y motiva que su mujer se sienta protegida y amada. Entonces, debemos de entender que Dios puede restaurar el matrimonio. Y cuando un matrimonio va bien, cuando Dios es el centro, los hijos caminan bien. Quizás en su momento ellos tomen la decisión, porque algún día llegarán a ser grandes y van a tomar sus propias decisiones. Pero tú debes de seguir confiando en Dios, creyendo cómo Él diseñó el matrimonio, de una manera perfecta, no de una manera equivocada. Entonces yo no sé cuál sea tu condición. Si quieren pueden pasar. Yo no sé cuál sea tu condición el día de hoy, no tengo idea, pero lo que sí sé es que Dios puede restaurar tu vida. Lo que sí sé es que Dios puede restaurar tu matrimonio. Mira, hoy vamos a celebrar Santa Cena. Y vamos a celebrar ese amor de Cristo a su iglesia, ¿no? De Cristo a su iglesia. Y es un buen momento para que tú reflexiones y agradezcas a Dios por eso. Pero más que todo, que veas cómo estás viviendo en tu familia en estos días. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, debemos entender que Dios nos da la oportunidad de poder caminar correctamente, ¿no? Yo no sé tú cómo te sientas hoy, cómo llegaste el día de hoy, cómo estás viéndonos el día de hoy. Quizás nos estás viendo pensando en que tu esposo no te quiere o tu mujer no te valora o X situación. Pero es hablar con esa persona y pedirle perdón, arreglar las cosas y avanzar juntos, ¿no? Y dejar que Dios sea el centro. Como dice Eclesiastés, el cordón de 3 hilos no se rompe fácilmente. Entonces ahí donde estás, quiero que prepares tus cosas. Si preparaste tu copa y tu galleta para celebrar este momento, quiero que mientras cantan la canción tú ahí te reconcilies con Dios. Si tienes que pedirle perdón a tu esposo que está allá al lado, hazlo. Sí, hazlo. Y cantamos esta canción ahí donde estás. Te damos gloria a ti, Jesús. Tú eres digno, tú eres santo.